Bueno, mis amados, vamos a meditar hoy en el capítulo 16 de Romanos. Capítulo 16. Este ya es el último capítulo de Romanos. Y de una vez quiero animarle, motivarle, si puede, dele la leída completa al libro de Romanos. Désela. Y a partir de la otra semana, si el Señor nos concede la vida, si a Él le place tenernos aquí nuevamente, iniciaremos el libro de Hebreos. Así que sería muy bueno también que empiece leyendo Hebreos, no antes de volver a leer Romanos. Vuelva a leer Romanos, todo. Y con seguridad el Señor le va a traer a su corazón cosas especiales y específicas para su vida. El libro de Romanos es un libro 100% doctrinal, hermanos. Y la iglesia de Cristo debe tener fundamentos doctrinales. Está la doctrina del pecado, porque todos hemos pecado. Está la doctrina de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, porque todos necesitamos a un Salvador. Está la doctrina del Espíritu Santo, porque solo en Él es que tenemos una nueva vida. ¿Cierto? Está la doctrina de la iglesia, porque nosotros somos iglesia, hechos cuerpo de Cristo. Así que Romanos es un libro 100% doctrinal. Y si usted todavía no se siente firme en la doctrina, vuélvalo a leer y por favor tenga un deseo de ser fortalecido, afirmado y edificado en la palabra. Leamos entonces el capítulo 16. Y al leer el capítulo 16 quiero que por favor tenga en cuenta todos los detalles. Pareciera que es un capítulo donde se registran solo saludos, pero en la profundidad de este capítulo usted va a descubrir qué era lo que el apóstol Pablo quería resaltar de cada uno de los que saluda en esta carta y qué era lo que distinguía a cada persona en este capítulo. Y es bien bonito porque vamos a poder observar cómo en el cuerpo de Cristo siempre se están dando algunas realidades que nosotros ignoramos, pero el Señor no quiere que las ignoremos. Por eso quedaron registradas por lo menos respecto a esto, en este capítulo como tal. Entonces dice así la palabra, vamos a leer inicialmente. Bueno, he porcionado esta parte por lo menos en 3 párrafos. La primera parte va desde el capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 16. Luego habrá otra parte, que es la del versículo 17 y 18. Luego tendremos la parte del 19 al 20, como para poner nuestros ojos y atender en algunas cosas específicas que encontraremos allí. Digámosle así entonces al Señor que leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, saludos personales. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el nombre del Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor.
Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mis amados, lo que podemos ver allí es al apóstol Pablo haciendo lectura y reconocimiento de lo que es la iglesia de Cristo, no solo en un lugar, sino en muchas partes exactamente donde el evangelio había llegado. Obviamente, la hermana que empezamos a leer, la hermana Febe, estaba trasladándose a Roma y Pablo estaba enviando con Febe toda esta salutación o todos estos saludos a muchos hermanos. ¿Como cuántos hermanos saludó allí en ese capítulo? Como 25 o 27 hermanos saludó. Sin contar que saludó grupos, a los de la iglesia en su casa, a los que están con ellos, a las familias, en fin, yo creo que era un grupo grande de personas. Y lo primero que quiero hablarles dentro de este capítulo es que el evangelio nos hace una familia eterna. El evangelio de Cristo Jesús hace de todo el que llega al evangelio una familia, la familia de la fe. No son familias biológicas, sino son familias que por la sangre de Cristo nos volvemos un solo cuerpo. No importando los lugares, las ubicaciones geográficas, no importando las culturas, no importando sus raíces, no importando sus culturas. Una familia, un cuerpo y una sola fe, un solo evangelio que hace estructura de familia. Y es bien bonito porque en ello nosotros podemos ver algo. Yo quisiera que alguien me dijera qué pudo observar en lo que acabamos de leer. Algo que haya podido observar en lo que acabamos de leer. Eran activos, participaban de la obra del Señor. Y creo que a más de uno le reconoció que trabajaba como mucho, trabajan mucho en el Señor, para el Señor, en la obra del Señor. Quiere decir que todos ellos estaban comprometidos, dedicados, consagrados y determinados a ser siervos del Señor. No servían solo a Pablo, servían ¿a quién? Al Señor. Eran siervos del Señor 100%. Y hay algunos que él dice que colaboradores y en Cristo eran aceptados o aprobados por Cristo. Él ni siquiera era el que los aprobaba. Él podía decirlo. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? Pero ahora se detiene en esos detalles que tal vez no nos detuvimos inicialmente. Eso es importante, hermano. Pareciera que no tiene sentido, pero ahí está exactamente la médula, el centro o la importancia de este saludo que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia en Roma. A propósito, Pablo no había ido de manera física a Roma. Tremendo, ¿no? No había estado físicamente en Roma, pero tenía conocimiento de lo que eran los hermanos en Roma. Algunos los conocía en presencia y a otros no. Simplemente les mandaba saludos. ¿Por qué el apóstol Pablo sabía quiénes eran?
porque los hermanos daban testimonio de cada uno de ellos. Volvamos a leer entonces ahora, entendiendo la importancia de esta descripción que hace el apóstol. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el nombre del Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a mí, ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado como mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de ¿qué? De prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Cómo estaba Apeles? Aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están ¿en dónde? En el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado como mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. ¿Cómo era Rufo? Escogido en el Señor. Y a su madre y mía. Saludad a Ansícrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Cómo eran estos descritos por Pablo, los que estaban con todos ellos? Santos, santos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Un pueblo que estaba ocupado ¿en qué? En las cosas del Señor. Un pueblo que caminaba y que avanzaba cumpliendo el propósito de Dios. Un pueblo que honraba a Dios con todas sus fuerzas. Un pueblo que invertía el tiempo, los recursos, las habilidades, las capacidades para la extensión del reino de Dios. Así debe ser el pueblo de Dios en todas las latitudes de la tierra. En todos los lugares donde haya pueblo de Dios, debe ser en esas condiciones que debe estar el pueblo. El pueblo debe ser aprobado por Dios. El pueblo debe estar dispuesto a dar su vida por el Señor. El pueblo debe estar dispuesto a trabajar mucho en el Señor. Y el pueblo debe vivir en el Señor. Eso es lo que está describiendo el apóstol Pablo. Pero además de poder observar las características del carácter del pueblo, Pablo tenía también características específicas. Pablo era un hombre muy agradecido. Cuando uno puede reconocer en los demás la obra de Cristo, el trabajo que hacen por amor al Señor, entonces eso debe despertar en nosotros profunda gratitud. Siéntase agradecido con los hermanos de la fe que el Señor le ha dado. Siéntase agradecido por los hermanos de la fe que el Señor ha puesto a su lado. Con seguridad, ellos trabajan para el Señor. Con seguridad nadie les va a pagar lo que hacen por el Señor. El Señor sí. Pero nosotros tal vez no vamos a poder pagarle. A los hermanos que se levantan, aquí hay mujeres
que por años y años y años se han dedicado a orar, a ayunar y a interceder al Señor por toda la iglesia. ¿Cómo vamos a pagarle a la hermana Hortensia tantos años? ¿Cómo vamos a pagarle a la hermana Gloria Espinosa tantos años de oración, de intercesión? Hermanos, ese trabajo pocos lo desean. Pocos. Porque nadie se da cuenta de cuánto otro ora, gime e intercede. Hay muchos hoy día, gracias al Señor, por todos los que el Señor ha agregado para que trabajen en la obra del Señor así, mucho, clamando, orando, ayunando, vigilando, intercediendo, gimiendo y derramando sus lágrimas. Hermanos, necesitamos aprender a ser agradecidos. Y nosotros debemos agradecerle al Señor por darnos una familia iglesia, por darnos una familia de la fe, porque la familia de la fe es eterna. Nosotros a veces no dimensionamos eso, pero la familia de la fe es eterna. La familia biológica tiene un límite, pero la familia de la fe es eterna. Y nosotros debemos entender esa dimensión de lo que es el pertenecer, y aquí el apóstol Pablo se dedica a hacernos entender. Tal vez leemos esto de corrido y no dimensionamos la profundidad, no dimensionamos aquí la sabiduría que hay en este relato, no dimensionamos lo que nos enseña a nosotros o lo que nos reta a nosotros para que un día en el reino de los cielos aparezca su nombre y mi nombre como fieles al reino de Dios, como fieles en la obra del Señor, como valientes y esforzados haciendo lo que Dios nos mandó hacer. ¿Cuándo se imaginaron ellos? Y tal vez no trabajaron para que sus nombres quedaran aquí escritos, pero al Señor le plació que sus nombres quedaran escritos y tuvieran memoria por lo que hicieron. Miren, hermanos, no aparecen en las Sagradas Escrituras los sabios que descubrieron muchas otras cosas. Tal vez para la época de ellos habían pensadores, habían hombres muy brillantes en los saberes materiales, pero a Dios le plació que la hermana Febe quedara registrada para su ejemplo y para mi ejemplo. Que quedaran estos nombres tan terribles, Trifena y Trifosa. Tal vez no serían reconocidas por sus nombres, pero fueron reconocidas porque trabajaban en el Señor. Dice así la palabra, a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Hermanos, no necesitamos ser reconocidos en esta tierra ni en el cielo por lo que podemos tener, poseer o mostrar, pero sí que se conozca nuestro nombre en la tierra porque servimos al Señor y lo seguimos, y en el cielo porque honramos a Dios aquí en la tierra. Qué bonito, no tenían cosas bonitas, nombres bonitos, pero lo que más les hermoseó a ellas fue lo que se dedicaron a hacer cuando conocieron a Cristo Jesús. No sé cuál sea su nombre, si le parezca bonito o no, no importa. Lo que importa es que le podamos servir al Señor con toda nuestra alma, que podamos ser útiles en el reino de Dios, que podamos ser útiles, hermanos, para la gloria de Dios. No que seamos útiles para que el nombre de Dios sea blasfemado, sino para que el nombre del Señor sea famoso y sea conocido en la tierra. En eso sí nos debemos enfocar. Y al leer todo esto yo decía, Señor, tremendo, tremendo, ¿qué se dirá de mí? ¿Usted no ha pensado qué se va a decir de usted? ¿Qué se dice de usted? ¿Es hermano? ¿Hermano? Que no vuelvan a ocurrir cosas como las que he tenido que enfrentar, hermano. Ir a atender a una persona nueva. Y esa persona, en medio de todo lo que ella desea y anhela, me diga, me quedé sorprendida cuando vi a una persona aquí. No sabía que era cristiano siquiera, y mucho menos
que desarrollara funciones dentro de la iglesia. Uy, hermano, eso me dolió tanto. No me dolió por más nada, sino porque una persona nueva encuentra el tropiezo tan pronto entra por esas puertas. ¿Sabe por qué? Porque no nos ocupamos en lo que tenemos que ocuparnos. Porque estos hombres y esas mujeres que se mencionan aquí, en los detalles que el apóstol menciona, es porque ellos, cuando conocieron a Cristo, sus vidas fueron tocadas, transformadas, y hubo un propósito diferente al que traían antes de conocer al Señor. Porque así es como se conoce cuando somos realmente cristianos. ¿En qué nos ocupamos? ¿Cuáles son nuestras decisiones, nuestras formas? Nuestro comportamiento sí tiene mucho que ver, hermano. Todo nosotros debe reflejar que de verdad tenemos a Cristo en el corazón. Todo lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, hermano, tiene que dar signos de que sí somos cristianos, que sí hemos sido transformados, que sí hemos sido tocados con el poder del Evangelio. Porque de nada sirve que usted diga y yo diga que tenemos 20 años, 15 años, 30 años, 2 años. No, yo me congrego en Catedral Vida, pero es que no se dice nada de esto, de usted y de mí. Entonces el nombre del Señor es blasfemado una y otra vez. Es burlado el nombre de nuestro Señor. Amados, podemos aprender entonces de estos primeros 16 versículos cuál debe ser la característica de los hijos y del cuerpo de Cristo, del pueblo de Cristo. Amén. Yo creo que tenemos mucho que aprender. Que diga usted en su corazón, yo quiero trabajar mucho por el Señor. Que diga usted en su corazón, yo quiero ser como Priscila y como Aquila, colaboradores en Cristo Jesús, que estemos dispuestos, si es necesario, a dar la vida. Uy, pero no queremos dar ni una hora de descanso, ni una hora de sueño, ni una hora de paseo, de diversión. Necesitamos tomar esto como ejemplo, como dice la palabra, y esto como ejemplo para nosotros. Yo quisiera poder ser hallada como uno de ellos. No tiene que escribirse más la Biblia porque la Biblia ya se cerró, pero que en los corazones de mis hermanos o de las personas de afuera pueda decir, esa mujer era cristiana, esa mujer trabajó, sirvió, sí tenía las marcas de un cristiano, y ese debe ser el deseo de todos nosotros. De mi hermano Carlos, donde quiera que vaya a trabajar, ese debe ser su anhelo. De donde quiera vaya a estudiar cualquiera de ustedes, debe ser ese el anhelo de su corazón. Y no que un compañero suyo tenga que decir, o que le pregunten a un compañero suyo, ¿usted cree que él es cristiano? Y que él diga o ella diga abiertamente, no. ¿Qué tal que un día yo me encuentre con alguien de su trabajo y yo le diga, ¿usted cree que la hermana es cristiana? O que Caterina es cristiana, y me diga, pues la verdad no, si usted no me lo dice, yo no me entero. Tremendo, ¿no? Eso pareciera que no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Todos estos son referentes de que tienen a Cristo en el corazón. Todos estos son testimonio de que han sido tocados por el poder del Evangelio. Todos estos están viviendo la vida en Cristo. Todos estos han decidido dejarlo todo para seguir a Cristo Jesús. Dígale que está a su lado, hermano. Necesitamos imitar a estos valientes. Necesitamos imitar. Es el tiempo de mirar esto y no pasarlo por alto, sino de abrazarlo y decirle, Señor, yo hasta aquí no lo había visto así, hasta aquí no había entendido esto, hasta aquí mis ojos estaban como velados. Señor, ayúdame.
Termina el versículo 16 diciendo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amados, lo que se está reafirmando aquí es que el pueblo de Dios, como ya lo vimos en el capítulo 12, debe ser un pueblo que se ama sin fingimiento. Un pueblo que se ama con un amor puro, limpio, sincero, santo. Cuando el apóstol está diciendo saludados los unos a los otros con ósculo santo, así era. Ósculo quiere decir beso. No un beso como el de Judas. No. Un beso cargado de amor fraterno, de respeto, de reconocimiento, de consideración. Recordemos que el capítulo anterior hablaba exactamente del amor a los débiles o de tratar de alguna manera con cuidado a los débiles. Recordemos que los débiles no son los que no son convertidos, los débiles son los que están comprometidos con el Señor, pero que necesitan ser ¿qué? Ayudados, alentados, y necesitan ser instruidos y ayudados. Amados, el amor vuelve a estar aquí en mención. Cuando el apóstol Pablo les da todos estos saludos, les dice, no se les olvide que ustedes tienen que vivir entre ustedes practicando el amor fraterno, el amor limpio, el amor santo, el amor que corresponde a hijos de Dios. Por eso la iglesia no puede ser iglesia de Cristo si no está fundamentada en el amor. En el amor real. Y como el amor tiene sus formas de demostración, mire cómo empezó el capítulo del apóstol Pablo. ¿Tienen sueño? Confiésense para ayudarlos. Versículo 1 y 2. Mire cómo es el apóstol Pablo llama la atención y dice, ok, el fundamento es el amor. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué deben hacer ellos? Recibirla. ¿En quién? En el Señor. Como si estuvieran recibiendo ¿a quién? Al mismo Señor. Recíbanla en el Señor. Como si estuvieran recibiendo al mismo Señor. Esa es la forma como debemos recibirnos los unos a los otros. Usted y yo debemos, por eso es que la palabra dice que yo debo hacer todo para el Señor. Yo tengo que servir a mi hermano como si le sirviese a Dios mismo. Yo debo amar a mi hermano como amo a Dios mismo. Yo debo amar a mi hermano, soportar a mi hermano como si fuera Cristo mismo. Y lo que está diciendo el apóstol es que la reciban en el Señor, como es digno de ¿quién? De los santos. ¿Quién es el que santifica al hombre? Dios mismo por su Espíritu. Como es digno de los santos. Hermano, y aquí quiero llamar su atención. No olvide que cada hermano verdadero, yo debo tratarlo como es digno. ¿Cómo es digno? Con respeto, con consideración, con amabilidad. Debo hacerlo así. Y nosotros como iglesia nos debemos destacar por hacerlo así. Si usted tiene trato como un trato así como de sátira y de que no sé qué, hermano, no, la palabra del Señor nos dice que no. Ese no es el trato. No es el trato. Usted y yo nos debemos recibir como es digno de los santos. Nos debemos amar como es digno de los santos. Nos debemos saludar. Nos debemos recibir como es digno de los santos. Hay que hacerlo, hermano. Con respeto, con consideración. Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era describir la manera como él los veía, con mucho amor, con mucha gratitud, con mucha consideración, con mucho reconocimiento, porque era necesario que él se expresara de ellos como es digno de santos. A mí me gusta mucho, porque entiendo la visión y el carácter de Pablo para mostrarse él como ejemplo y para enseñarnos a nosotros luego cuando leemos las Escrituras acerca de esto.
Dígale que está a su lado, sea considerado con sus hermanos. Si usted tiene un tono agresivo, bájele al tono. Bájele al tono. Si usted es muy directo, dígale al Señor que le ponga control a sus revoluciones. Necesitamos, ¿cierto? Porque lo que vimos la semana pasada, el capítulo anterior, de los versículos anteriores, hay una encomienda que estaba declarada allí. La iglesia de Cristo debe enfocarse en edificarse. Ese es el objetivo como cuerpo, la edificación los unos a los otros. Ese era el sentido de la palabra de la semana pasada. ¿Cómo nos edificamos los unos a los otros? Alcahueteándonos todo y pasando por alto todo, no importa. Lo importante es que nosotros entendemos. No, el apóstol dice que en cuanto a lo bueno, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. El fin del cuerpo es edificarse. Para eso el Señor a unos los hizo apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, para la edificación del cuerpo, para que todos podamos, entre todos, bien concertadamente, edificarnos los unos a los otros. Así que, mis hermanos, la iglesia debe recibir a los hermanos en el Señor, como es digno de los santos. Y debemos estar dispuestos a hacer lo otro que le pidió el apóstol Pablo aquí a los hermanos en Roma. ¿Qué debían hacer con la hermana Febe? Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Mire la razón. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Que la hermana Febe era una hermana equilibrada. La hermana Febe había puesto todo el entusiasmo, el interés por ayudar a muchos en todo, porque pareciera que Febe también tenía las características de Lidia en el libro de los Hechos, cuando aparece que era una mujer productiva. Bueno, la hermana Febe era una mujer con abundancia de generosidad. Y esa es otra característica necesaria en el cuerpo. La generosidad, hermano. Debemos estar dispuestos a ayudar. Ayudar. Todos podemos ayudar. ¿Los niños pueden ayudar? Sí, los niños pueden ayudar. Es más, deben ayudar. ¿Los jóvenes pueden ayudar? Claramente, sí, deben ayudar. ¿Los adultos pueden ayudar? Sí, Señor, deben ayudar. ¿Los ancianos pueden ayudar? Sí, todos podemos ayudar en el cuerpo de Cristo. Y por eso el requerimiento de Pablo va para allá, Febe. Esa hermana ha sabido ayudar a muchos. A mí mismo me ha ayudado. Ustedes tienen el deber, la responsabilidad de ayudar a la hermana Febe en todo lo que necesite. ¿Cómo está usted en ese orden? Mire todo lo que hemos aprendido en esos cortos, en unos saludos. Y cualquiera pasa esa lectura y no ha pasado nada. Saludos y nombre feo y ya. No, hermanos, todo lo que necesitamos aprender, y este es fundamento para la iglesia. Esto es doctrina para la iglesia, la doctrina del amor fraternal, de la consideración, de la generosidad, de la ayuda mutua. Nosotros necesitamos entender que ese es el modelo que Dios quiere para su iglesia, para su cuerpo. Muy bien, aquí encontramos entonces riqueza para nuestras vidas en esos primeros 16 versículos. Tomaremos entonces ahora los dos siguientes versículos. En los dos siguientes versículos encontramos unas realidades en las cuales el apóstol Pablo se detiene por amor a la iglesia misma. Versículos 17 y 18. Vamos a leerlo juntos en voz alta. ¿Les parece? Dice así la palabra del Señor a la voz de tres. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan
divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras o con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenios. Palabras claves en esos dos versículos. 1, que se fijen. Es necesario que ¿qué? Que nos fijemos. ¿Y qué quiere decir eso de que nos fijemos? Que estemos atentos, alertas, que estemos como despiertos, sobrios, que tengamos también ¿qué? Discernimiento, que podamos reconocer. Mire, el apóstol Pablo sabía reconocer lo bueno de los hermanos. Sí. ¿Sabía quiénes eran aprobados por el Señor? Sí. ¿Sabía quiénes estaban sirviéndole mucho al Señor? Sí. ¿Sabía quiénes estaban trabajando mucho para el Señor? Sí. ¿Sabía quiénes ayudaban? Sí. Pero el apóstol Pablo también les dice: amados, les ruego, por favor, que os fijéis, que estén atentos, que abran sus ojos, que sean celosos, que sean lo suficientemente cuidadosos, que no pasen por alto cosas que no se pueden pasar por alto. Hermano, yo puedo pasar por alto cualquier cosa, pero nada que cause división, tropiezo contra la doctrina. Yo puedo pasar que usted hoy no se haya peinado bonito. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada si usted hoy se vino con el uniforme de trabajo y no alcanzó a bañarse y viene oliendo a sudor. No pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Luego no nos amamos? Amén. No pasa nada si usted no tiene la mejor ropa de marca. Eso no pasa nada. No importa si usted se vino con falda o pantalón, no pasa nada. No pasa nada si es negro, rojo, azul, colorido, no pasa nada. No pasa nada si usted come chicharrón y yo no como, no pasa nada. No pasa nada si ustedes toman café y yo no lo tomo, no pasa nada. No pasa nada si yo hoy estoy predicando sentada y no lo estoy diciendo de pie, no pasa nada, hermano. Mire, hermano, contra esas cosas, lo que está diciendo la palabra del Señor, cosas como esas, nos dijo exactamente en el capítulo anterior, el 14, Romano dice que nosotros no debemos contender sobre opiniones. Sobre opiniones, que a usted le parece, a mí no me parece, y al otro sí le parece. No, sobre opiniones nosotros no debemos detenernos. Pero el apóstol Pablo luego dice en el capítulo 16, hermano, lo que sí les voy a decir es que ustedes se fijen muy bien en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Eso no se puede. Ahí sí pasa y pasa mucho. Eso no se puede permitir. Eso no se puede admitir. Eso no se puede decir, hagámonos los de la vista gorda. No, con eso no podemos. Con eso no podemos, hermano, hacer ningún tipo de consideración. Recordemos siempre, mi hermano, que siempre, siempre van a haber dentro, se van a colar dentro quienes hagan oposición, quienes hagan división y quienes quieran tropezar contra la doctrina o hacer tropezar contra la doctrina. Eso siempre ha existido, siempre existirá. Por eso mismo tenemos que recordar la verdad de la parábola del trigo. Bueno. La cizaña parece, pero no es. La cizaña nunca, 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 nunca dará fruto. Porque no puede dar fruto. Lo que está diciendo el Señor es, dentro del pueblo de Dios puede haber gente
que dice ser, pero que no es. Y es muy fácil saber quiénes no son. ¿Qué dice las Escrituras? Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí se fija cómo es la Escritura de clara? No tiene pierde. Y una de las cosas que no hace uno que sí es siervo de Dios, aprobado por Dios, es que vivirá bajo el mandato del amor fraternal y la unidad en el espíritu. Jamás será causante de división o de tropiezo. Y entonces el apóstol Pablo, después de reconocerles todo esto, les llama la atención y les hace una advertencia bien importante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, no se descuiden. No se descuiden. Fíjense, tengan sus ojos bien abiertos, su entendimiento bien despierto, para que puedan darse cuenta y puedan descubrir quiénes causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hemos aprendido de Romanos. No faltará el que diga, no importa, el Señor nos ama así como somos. No tenemos que renunciar a nada. Nosotros podemos seguir viviendo, pero ya Romanos lo hemos estudiado, hemos aprendido y hemos dicho que nosotros no podemos ser siervos del pecado, que nosotros no podemos vivir bajo la ley del pecado porque ya Cristo nos ha hecho libres de la ley del pecado. Entonces ya nosotros, por lo que hemos aprendido de la doctrina, no podemos recibir cosas que vayan en contra de lo que hemos aprendido. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo para ese tema de descubrir los que están causando división y tropiezo en contra de la doctrina que hemos aprendido? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ahí dice el versículo. ¿Qué hay que hacer? Tan pronto usted lo reconoce, ¿y usted qué dice? Lo siento, no es de los míos. Y no es de los míos, no porque yo no quiera, es que no quiere. Y si no quiere, ¿usted y yo lo podemos obligar? No. El que quiere ir en contra de la doctrina sana no tiene nada que ver con nuestra vida. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo lo define como muy radical, ¿no? Porque es que esas cosas no son para tolerarlas. El que va en contra de la sana doctrina se está enfrentando o está rebeldizándose, no con un pastor, no con un líder, no con una comunidad, iglesia, se está enfrentando, se está rebelando en contra de ¿quién? De Dios mismo. ¿Cuál fue el trato que Dios le dio a Luzbel o a Lucifer? ¿Cuál fue el trato? Lo apartó. Y no solo a él, a todo su combo. Porque el que vino a dividir no tiene parte en el reino de Dios. Amén. El que vino a dividir y a hacer tropiezo en contra de la doctrina no tiene parte dentro del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo le dice de manera, dice que vosotros habéis aprendido, en el caso de que ellos quieran contrariar, dice que os apartéis de ellos. Y usted pudiera decir, ay hermano, pero entonces ahí no está funcionando el amor, ese amor que nos debemos tener todos, porque encuentro que muchos aman más a los opositores. ¿Cómo? Ama más el agradar al hombre más que a Dios. Ama más quedar bien con el resto. Y aunque en su interior sepa, prefiere más bien guardarse para mantener un vínculo con lo que el apóstol Pablo está diciendo. No se vinculen, no se asocien. Le va a dar la razón el apóstol Pablo por qué le dice apártense de esos. Versículo 18. Mire la razón. Porque
tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, será una razón justa, suficiente, más que suficiente. Porque el que no le sirve a nuestro Señor Jesucristo, le sirve a Satanás. Y si no es servidor de mi Señor, sino que es servidor de Satanás, ¿tiene alguna conexión conmigo que he decidido seguir a Cristo y servir a Cristo? Ninguna. No tiene ningún tipo de afinidad. ¿Quién lo puede salvar? Cristo Jesús. Pero Él no quiere ser salvado. Así que yo voy a hacer intentos y esfuerzos por salvarlo yo. Pues no, fallo. Y lo más seguro es que yo voy a terminar en problemas. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermano, ese es otro punto muy sensible. ¿Quiénes son los ingenuos? ¿Quiénes son los ingenuos? Leemos el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, los ingenuos están en el rango de los inmaduros, en el rango de los que no han empezado a fortalecerse, en el rango de los que todavía no han crecido. Y entonces cuando usted no ha crecido y no ha madurado en el conocimiento de la palabra y en la fundamentación doctrinal en su vida, en su corazón, cualquiera viene y le dice tres cosas como hizo la serpiente. ¿Usted sabe qué hizo la serpiente en el Edén? ¿Usó la palabra de Dios? Usó la palabra de Dios. ¿Pero cómo la usó? Pervirtiéndola. Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todo el que se atreve a generar división y tropiezo en contra de la doctrina que hemos aprendido, no son siervos de Dios, no son siervos del Señor, y que lo que ellos tienen es un deseo propio, personal, egocéntrico, y lo enfatiza en el vientre, lo enfatiza en sus propios deseos, apetitos y todo lo demás. No solo por lo que comen, sino porque ahí se representa mucho lo que es nuestra forma o el desborde de nuestros deseos, de nuestros apetitos. ¿Y qué hace? Dice que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amados, no podemos confiar en todos los que dicen Señor, Señor. No podemos confiar en los que mencionan la palabra y nos la dicen de cualquier manera. Por eso la insistencia, hermanos, lea la Biblia. Amén. Estudie la Biblia. Acérquese a la palabra del Señor, porque en la medida que usted se acerca a la palabra del Señor, entonces usted le hace saber a otro que usted ya sabe en quién ha creído y no va a ser presa fácil para envolver como quieren volver. Amén. Mírenme, siempre los falsos tendrán la capacidad de usar la misma palabra, tergiversarla para su conveniencia y su aprovechamiento. Satanás, el diablo, al tentar a Jesús, ¿qué le dijo? Le citó la palabra, pero de manera que astuta y muy pervertidamente. Y la palabra del Señor nos ha hablado de lado a lado de que esa es exactamente la estrategia que se va a dar en los últimos tiempos. Muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles,
falsos líderes, falsos hermanos, que pueden agarrar una porción de la Biblia y con esa se arropan y se justifican, volviéndola o obligándola a decir lo que ellos quieren que diga, no lo que ella dice, sino agarrando la Biblia y obligándola a decir lo que ellos quieren que se diga. Amados, y me gusta mucho porque el apóstol Pablo sí le dice a los hermanos, yo quiero que ustedes sean ciertamente ingenuos, pero no en el desconocimiento de las Escrituras. La ingenuidad que ustedes deben tener es la ingenuidad de vivir pecando o de practicar el pecado. Y quiero que leamos 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños ¿en qué? En la malicia. Pero ¿cómo debemos ser en cuanto a lo demás? Pero maduros en el modo de pensar. El que es inmaduro en la forma de pensar respecto a Dios, a la doctrina, a la palabra, es un ingenuo. Pero Él no quiere que nosotros seamos ingenuos en cuanto al conocimiento de la verdad, sino en cuanto a la malicia. Porque a veces, en cuanto a la malicia, somos ¿qué? Los primeros. Tenemos el primer puesto de maliciosos. La malicia no es buena, la malicia es perversa. De hecho, la palabra del Señor dice que nosotros debemos desechar toda malicia. Porque la malicia no contiene nada bueno. La malicia es como lo que nosotros llamamos, lo que tenemos los colombianos para el mal. Esa, la malicia indígena. Pura perversidad. ¿Cómo hacer la trampa? ¿Cómo violentar las reglas? ¿Cómo saltarnos el orden? Eso es pecado. Amados, la palabra del Señor en 1 Corintios, el apóstol Pablo reafirma que sí debemos tener nosotros malicia, ingenuidad, pero es respecto a no practicar el mal. Sabios para el bien, para saber discernir la verdad. En otras palabras, expertos. Es una de las reclamaciones que el apóstol Pablo le hace muchas veces a la iglesia. Ya debiéramos ser nosotros maduros, expertos en la palabra, en el conocimiento, en la vida cristiana, pero para eso no somos expertos. Entonces tenemos alterado el orden, ingenuos en cuanto a la palabra, pero muy hábiles en cuanto a la malicia. No, hay que volver el orden, porque la palabra del Señor sí nos dice que nosotros debemos ser sabios. Mateo capítulo 10, versículo 16. Y hay unos términos ahí que tal vez necesitamos corregir nosotros, porque tal vez lo hemos repetido de manera inapropiada. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, ¿cómo debemos ser? Prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Necesitamos tener un corazón pero muy prudente, muy entendido, pero a la vez un corazón que no esté cargado de malicia ni de perversidad. Quien es ingenuo respecto al falso evangelio, respecto a la falsa doctrina, entonces será fácilmente desviado de la verdad. Usted y yo no podemos vivir así, desconociendo las artimañas del enemigo. No podemos desconocer que entre nosotros puede haber mucha cizaña, pero nosotros debemos perseverar siendo trigo. Porque es bastante peligroso. Así que ni el mismo Señor va a creerle a todo el que le diga, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre libertamos endemoniados, sanamos gente. No, el Señor
el Señor mismo va a decir, no, usted no es. ¿Por qué nosotros vamos a tomarnos la atribución de decirle que es al que no es? Eso es más duro todavía, más difícil todavía. En la historia del pueblo de Dios, cuando el pueblo escuchó a los que generaban divisiones y tropiezo, todo el pueblo sufrió. En el caso, miren nada más, en el caso de los espías, 12 espías en total, 10 trajeron un reporte negativo. Y en el libro de Números, creo que es el capítulo 14, si no estoy mal, allí se encuentra el desenlace de cómo ellos vinieron con un reporte que generó división. El pueblo se dividió. El reporte primario era el reporte de Caleb y Josué. Esa tierra donde fuimos es una tierra buena, tierra que fluye leche y miel, tierra especial, tierra donde traemos estos frutos, tierra buena. Nosotros vamos a poder conquistar esa tierra. Y se levantaron los 10 y dijeron, pero esa tierra es tierra de gigantes, es tierra que nos comería, es tierra que come a sus habitantes, es tierra terrible. Nosotros no podríamos. Y de una vez el pueblo, ¿qué hizo? Empezó a gritar, se llenó de desesperanza, olvidaron las promesas del Señor y empezaron a decir, queremos morir mejor en el desierto. Y se les cumplió el deseo. Porque en el capítulo 15, el Señor da sentencia sobre ese pueblo que oyó a los divisionistas y a los que pusieron tropiezo y se unieron al problema y empezaron a hablar lo que no tenían que hablar. Y entonces vino el juicio. Y el juicio fue que toda esa gente estuvo en el desierto y murieron en el desierto como ellos dijeron. Preferimos morir aquí en el desierto antes de ir a conquistar la tierra que el Señor nos dio. Ese es el problema. Por eso es que uno tiene que apartarse de los divisores y de los que ponen tropiezo. Y si quisiéramos ir más allá, la rebelión de Coré, si alguna vez, creo que ahí en mismo Números, capítulo 16, tal vez está, la rebelión de Coré. ¿Qué hace Coré? Un sacerdote, uno que ministraba en el templo, se le metió que por qué Aarón y Moisés eran los que tenían que liderarlos. Ellos también podían hacerlo. Entonces, en ese orden de ideas, armaron un grupito de 250. ¿Qué hay allí? División. División. ¿Y qué pasó? Hermano, si usted puede leer, lea. Si yo pudiera mirarle en las Escrituras cuántas veces el no apartarse de los divisores, sino hacer parte y aceptarlos, hace tanto daño, usted y yo correríamos. Yo por eso les he dicho, si yo alguna vez les llego con ideas raras, ni siquiera me abra la puerta de su casa, cierre y no me deje entrar. Y si yo les salgo con cuentos extraños, corran, huyan. Tendría que irme porque yo no sería compatible. No podría estar entre ustedes. Si a mí se me atraviesa cualquier día la loquera, que se le atraviesa a los divisionistas y a los que hacen tropiezo a la doctrina, entonces yo no podría estar entre ustedes. Así de delicado es. 250 hombres que se unieron a Coré murieron quemados. Coré y otros 2 más fueron tragados con sus familias y sus posesiones por la misma
tierra. Bueno, hermano, Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, Pablo está diciendo, así es de radical. Porque necesitamos, hermanos, entender que la familia de la fe tiene la responsabilidad de fijarse, de mantenerse alerta, de guardarse y de mantenerse en el Señor unidos, porque ese es el mensaje también de Romanos. Romanos establece la unidad en el espíritu que debe haber en el cuerpo de Cristo. Mantenernos unidos. ¿Por qué no es bueno la división en el cuerpo de Cristo? Porque la división no permite que haya crecimiento, madurez, desarrollo. No permite la división, siempre, siempre, siempre frenará, estancará el desarrollo de una iglesia. La división, mis hermanos, distrae el propósito y la misión del cuerpo de Cristo. Porque están agarrados los unos con los otros, debatiendo en cosas que no son necesarias, que no unen, que dividen, y en medio de eso se deja de hacer la obra del Señor. Porque la división, mis amados, daña el testimonio. El testimonio que deben ver los de afuera es dañado por causa de la división. Por eso el apóstol Pablo está poniendo puntos sobre las íes en este pueblo que ha sabido, mire, de acuerdo al registro bíblico, no hay un caso de división como había en la iglesia de los Corintios. Pero el apóstol Pablo, sabiendo cómo opera el enemigo, la humanidad carnal de algunos, él dijo, yo quiero rogarles que ustedes se fijen en esto y no permitan que en esta iglesia tan bonita de Roma, con gente tan buena trabajando, con gente tan dedicada, no permita que entre ustedes la división y este tropezadero que suele suceder. Y si ustedes lo hacen así, dice el apóstol, el Dios de paz, versículo 20, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, evitar la división a toda costa, manteniendo la unidad en la sana doctrina. Hay que hacerlo, debe ser un enfoque de la iglesia. Mantener la unidad de la sana doctrina y por todos los medios evitar las divisiones. Si usted escucha algo de un hermano, está inconforme, no diga verdad, ¿no? Venga, le contamos también al hermano Oscar, ¿a usted qué le parece? No. ¿Cómo hay que acabar eso? Venga, vamos a arreglar eso. Como debe ser. Y si es un hermano inmaduro que está abriendo la boca más de lo que tiene que abrirla, vamos a ayudarlo a que crezca para que la mantenga cerradita. El crecimiento produce madurez y la madurez produce entendimiento, discernimiento, carácter cristiano, prudencia, sabiduría. Y es necesario que nosotros crezcamos en todo. Avanza entonces el apóstol Pablo diciendo, yo les mandé saludos a todos estos hermanos, pero estos otros hermanos están conmigo y los quieren saludar. Entonces dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y ese nombre, Sosípater, porque lleva la tilde en la I, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que ¿qué? Obedezcan a la fe. Si fuéramos al capítulo 1 de Romanos, esa misma directriz se da al inicio de Romanos, para que obedezcamos a la fe. Es necesario. No puede haber fe sin obediencia.
Y entonces, para que obedezcamos a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, mis amados. Muchas son las citas que aparecen acerca de la verdad de los que quieren dividir, de los que quieren hacer tropiezo. De hecho, nosotros lo vimos en el capítulo 14 y la 15, perdón. No, en el 14, acerca de no ser nosotros tropiezo para nadie y podernos ayudar, fortalecer, reanimar los unos a los otros. Esta es la carrera de la fe. Esta es la batalla de la fe. Y como es una batalla, necesitamos estar entendidos, necesitamos estar lúcidos, necesitamos estar sobrios y sobre todo, mis amados, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder combatir con lo que tenemos que combatir. Por favor, vuelva a darle una leída a todos Romanos. Sáquese su tiempito en casa sin afanes y pueda leer. Es más, usted pudiera sacar cosas que no tocamos aquí y eso sería muy importante para que en cualquier momento volvamos a compartir. Oremos al Señor y que Dios nos ayude a ser como los hermanos de Roma. Que Dios nos ayude a tener ese cuidado respecto a esas dos verdades que hoy hemos aprendido, para que podamos perseverar y el Señor nos dé la victoria en el día que Él así determine el final de todas las cosas aquí.